como de costumbre, voy y vengo con el pensamiento. No te creas que soy un pensador profundo, le estoy hablando a la audiencia, no se crean. Simplemente a veces me siento aquí en el lugar de laburo que tengo, noroeste de la provincia de Córdoba, haciendo Estudio País. Están escuchando en muchos lugares del país. Entonces digo, bueno, a ver si podemos pensar un poco algunos temas. Y uno de esos temas me da la sensación que no lo tenemos ni claro ni asumido. Cuando te hablan a vos de la deuda externa, de la deuda interna, en principio no sabés distinguir una de otra. Y la sensación que tengo es que no nos hacemos cargo. No son estos hijos de una gran flauta que han contraído esta deuda. Hay que iniciarles juicio. El otro día leía un documento que me envió Pérez Esquivel, donde dice que no hay que pagar la deuda porque es ilegítima. Yo leí el documento y después, sin estar en desacuerdo concretamente con esto, puse una especie de plano de duda y me pregunté, está bien, no la pagamos, podemos vivir sin el Fondo Monetario Internacional, hemos hecho un cálculo, podemos vivir con lo nuestro, como se decía en una época, si no pagás no tenés más crédito, entonces listo, podés no pagar e iniciar un juicio gigantesco, etcétera, pero después, ¿qué viene después? ¿Nos podemos arreglar con lo que tenemos? ¿Con una sociedad sumamente desigual, con el 50% de pibes bajo el nivel de la pobreza? ¿Podemos arreglar ese asunto haciéndonos los independientes? Bueno, el tema es que creo que en el fondo ninguno de nosotros, habitantes de este querido suelo, nos estamos haciendo cargo. Entonces hacemos un pocito, metemos el melón ahí adentro como una avestruz y nos olvidamos del tema. Total, no es un tema que yo pueda solucionar. Y como no lo puedo solucionar, más vale ni me meto, que lo arreglen aquellos a los que de vez en cuando les ponemos un voto. Yo no sé si esto está bien. No, la verdad es que no lo sé, lo pongo en un plano de duda. Entonces, ¿qué hago? Llamo a un tipo que me puede esclarecer un poquito, que es Miguel Rodríguez Villafañe, que vive en la ciudad de Córdoba. Vivís en la ciudad de Córdoba, ¿no? Así es, sí, acá cerca, más cerca tuyo que otros lugares del país. Ahí está. Hola, Miguel. ¿Qué dice? Bien, ¿Cómo anda? Bien. Escucharte. Acá con estas tribulaciones, yendo y viniendo, para ver si podemos de alguna manera, no sé si solucionarlo, estimado Miguel, pero sí entender un poco más esta mezcla que acabo de hacer, ¿no? Esta masa que acabo de hacer. Bueno, ha hecho un muy buen resumen, Quique, de esta sensación, porque acá detrás de esto hay cosas que hay que separarlas, porque a veces las generalizaciones son peligrosas, como decir, todos los políticos son corruptos, creo que es cruel, como muchas generalizaciones que se vayan todos, que vuelvan todos, lo cual en sí mismas son generalizaciones que lo único que logran incluso es mimetizar a los verdaderos malos, por aquella famosa, ese teorema que decía cómo hacer para esconder un elefante. Sí, exactamente. En una manada de elefantes. Entonces, si yo quiero esconder un corrupto, digo que todos son corruptos. Listo. Entonces, el tema tiene aspectos culturales, aspectos reales y aspectos mentirosos. Ajá, a ver. Culturalmente, ya fíjate, Avellaneda en 1876, inaugurando la sesión del Congreso, yo voy a decir que el pueblo argentino estaba dispuesto, aún sobre su hambre, pagar deudas externas. Ajá. Vos decís, bueno, eso ya opera como una colonización mental. Y de ahí nos vienen colonizando. Por el momento dejaríamos las deudas internas para evaluar en otro momento. Estamos hablando por el momento de la deuda externa, que es la que más pesa. Sí, señor. Y fíjate que incluso nos han acostumbrado a decir, por ejemplo, si el Estado debe a los jubilados, les debe. Si le debe a un proveedor, les debe. Pero si pretende no pagar la deuda externa, saltan y dicen hay que honrar la deuda externa. Bien. Fíjate, esa palabra es colonizadora. Claro. Porque lo honrable no es par tuyo, ponele Dios.
Vos a Dios no le discutís igual. En todo caso le decís, mire, oiga, no vengo a discutir lo que no me hizo alto Ojo Celeste, jugador de la NBA. Te dice, No, mire, claro. soy medio curcucho, perdóneme algunas cositas, Sí. pero vos a Dios no le discutís derecho. No. Entonces, la palabra honrar en sí misma implica subordinación. Claro. Si yo tengo que honrar una deuda, primero la pongo en lugar de Dios, y lo honrable no es par tuyo. Ajá. Fíjate, otra palabra colonizadora. En el presupuesto nacional, cuando se analiza el presupuesto, Sí. dice partida para educación, bueno, poca y nada, pero las hay. Partida para obra pública. Sí. Y dice servicios de la deuda externa. O sea, sobre que vos tenés que pagar interés usurario, etcétera, te lo plantean como si fuera un servicio. Ajá. Fíjate que eso también opera colonización semántica, porque te estoy diciendo, mira, te hago un servicio. Sí. Cuando nosotros tenemos que discutir muchísimo si realmente esa deuda es un servicio. Pero, por ejemplo, otra cosa, cuando vos salías... Bueno, espera, Sí. no te acelerés, porque... Sí. Claro, no te acelerés, porque algún porqué en un momento dado tiene una deuda contraída. Vos pedís una guita al ahí Fondo voy, Monetario... Yo te digo, primero la colonización semántica, es decir, pago de deuda. Sí, ok. Pero no son servicios. Sí. Vos cuando pagás tu deuda Sí. del banco, vas a pagar tu deuda, no vas a pagar un servicio del banco. Pero no te dio un servicio el banco cuando te prestó la guita. Ahí venimos, porque primero te colonizan, Sí. te digo otra colonización, Sí. te dice deuda externa o acreedores externos, es decir, para. Primero, prefiero decir son prestadores externos, después vamos a ver si se transforma en acreedor, porque de lo contrario ya automáticamente te pones en el rol de deudor. Sí. Lo cual a veces no es justo en términos de negociación, porque vos podés ir al banco y decir, no, perdóname, esto sí te lo pago porque vos me lo prestaste, pero esto otro, te equivocaste o un problema de computación, no cabe imputármelo. Ajá. Entonces, Bien. primer detalle, en principio vos vas a negociar con un banco y en todo caso vamos a ver si el banco luego es acreedor o Sí, no. sí. Pero si no, ya te pone directamente en deudor, al otro lo pone necesariamente en acreedor, en una deuda a la cual hay que servir y honrar. Sí. Ese Pero combo, naturalmente, si vos vas al banco a hacer este trámite y Sí. terminás no pagando, el banco no te No, presta, no, pero el ahí banco vamos. no te presta más guita. por supuesto. Y acá no se trata de ninguna manera de no pagar, Ajá. sino de poner las cosas en su lugar en cuanto a qué hay que pagar, cuándo hay que pagar y cómo hay que pagar. Sí. Acá nunca en el país se quiso hacer una auditoría de la deuda. Fíjate, Mira. se llegó al extremo Sí. que la deuda que se suponía que tenemos con el exterior después del proceso militar del 76, es que no estaba registrada en el Banco Central, que se asumió en base a declaración jurada de los bancos. Sí. No sé si me explico. No, claro, sí, O sí. sea- No, está bien. El pato le tira la escopeta. Exactamente, entonces yo te dijera, una cosa es que vos Sí. vas al banco a negociar y dices, mire, usted sacó esto, con esta vez, sacó esto otro, y el banco dice, no, yo no tengo ninguna documentación, pero sí que usted me debe y me debe tanto. Y vos decís, está bien, si usted me lo dice. Ajá, listo. Técnicamente eso. Te a lo estás que vos- entregando. No solamente entregando, sino Sí. de la forma más abyecta. Claro. Porque en última instancia, una cosa es que vos le digas al banco, demuéstreme, qué sé yo, pero no. Lo que pasa es que eso a su vez se ha ido engrosando. Sí. Porque sobre esa deuda se renegoció otra deuda, sobre otra deuda, y acá se produce un verdadero proceso vicioso, Sí. porque a su vez, detrás de eso tampoco se analizó algo que es interesante ver. Siempre el tema de las deudas se planteó como un problema económico y no jurídico. Ajá. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver eso? No, primero es jurídico y después económico, porque cuando vos vas al banco, plantea jurídicamente, dígame, ¿es verdad que usted me prestó? ¿Hubo un contrato de mutuo? ¿Dónde está la raíz de lo que dice usted que yo le debo? Después vamos a ver cómo se lo pago Sí, y si es sí. que realmente le debo. Sí, ok. Acá, primero nos han colonizado decir, no, este es un problema, muchacho, no se caliente, porque este es un problema económico y solo algunos elegidos que manejan lenguaje críptico son los que saben este tema, no se metan. Ajá. Vos decís que digamos, lo hacen farragoso a propósito para que ni nos arrimemos. Mira, en cierta forma sí, vos ves que el sistema tiene algunos economistas habilitados a hablar y se los
toma con mucho respeto, sí, señor. Cosa que a veces a uno pensar que acá, el año pasado, el Domingo Cavallo juntó 1.000 personas por Zoom. Yo le diré, algunas personas, al menos en este momento, no podían ser referentes técnicos, al menos como para venir a pontificar de algo que han tenido un montón de oportunidades que no han llevado al país al lugar adecuado. Sin embargo, el sistema los habilita. Ahora, o aparecen locos por otro lado, o el que sale a decir, mire, oiga, acá lo que se debe pagar. Y en eso coincido. Lo que pasa primero va a ver qué se debe. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se contrajo? Y el otro tema que no es menor, es que también quienes lo hicieron asuman sus responsabilidades. Ahora, ¿por qué los gobiernos, sean del signo que sean, compran de alguna manera esta conducta y no existe ningún gobierno, ni de allá ni de acá, que se pare frente al Fondo Monetario y diga, bueno, vamos a analizar la deuda? Bueno, primero que nada, aclaremos que no es solamente el fondo, fíjate, acá están los fondos buitre y todas esas cosas. Sí, claro. Pero antes que nada, acá hay que tener en claro que en el país existe lo que yo llamo el partido de la deuda. Ajá. Y vos dirás, ¿cómo está el partido de la deuda? Mira, hay una regla no escrita que esté en gobiernos militares o de la democracia, esté partido de izquierda, derecha, centro, radicales, peronistas, nadie se mete con lo que hizo el otro. Como si la regla fuera, dijeron, mira, vos haces los negocios que quieras, yo no voy a meter los convalidos, vos no te metas con los míos. En esa regla no escrita hay mucho de ocultamiento. Fíjate, todos los contratos de deuda tienen cláusula de secretismo. Ajá. Okay. Yo te pregunto, andá vos y decide que te muestren los contratos. Como ciudadano ir a ver que me muestren los contratos. Mira, Olmos Gaona se pasó 18 años para pedir información que no se la daban. Claro. Porque los propios contratos, fíjate, hay una cosa graciosa, te voy a contar porque es de no creer. Yo lo conozco mucho a Alejandro Olmos Gaona, el hijo de Alejandro Olmos, el que hizo el partido de deuda, que trabajó mucho en Ecuador. El Ecuador ha sido uno de los pocos países que hizo una auditoría de la deuda. Pero eso te voy a decir, ¿qué tiene que ver Ecuador con la Argentina? Acuérdate que Ecuador nosotros se lo prestamos por un tiempo a Cavallo. Y ahí, entonces se pudo entrar a mucha documentación en Ecuador que tenía su espejo en Argentina. Incluso los mismos intermediarios, los mismos grupos de abogados y estudios jurídicos en Nueva York, etcétera. Pero lo interesante del comentario es que dentro de esa documentación había un convenio hecho por Ecuador en el cual se decía, este convenio no puede darse a conocer sino luego de pasados 50 años de la muerte del último descendiente del actual embajador norteamericano en Ecuador. Qué lindo. Pero vos fíjate, era 50 años después que fuera el último descendiente de un tipo que tenía 12 hijos. Ahora, si existe tanta protección, es porque tienen el culo sucio. Y por supuesto, fíjate, no solamente tiene el culo sucio, sino que acá alguna vez hay que desnudar lo siguiente. Primero, la impunidad del organismo internacional. Vos fíjate que está establecido en normas internacionales que no son responsables penalmente. Y nosotros estamos analizando situaciones que llevan a verdaderos genocidios por goteo. ¿Qué te quiero decir? Acá no estamos haciendo política barata, pero si vos sometés a un pueblo a una pobreza tremenda por ajuste que no caben, está matando de a poco, haciendo ancianicidio, aporicidio. Y acá este tema no es menor en el análisis, si tenemos en cuenta que acá de lo que se trata no es solamente del cobro de esas deudas, que como te digo, en realidad está el partido de las deudas, sino también de una lógica de un mundo en donde los acreedores, aún en aquellas deudas que pudieran caber,
no pueden estar fuera de una realidad. Claro. O sea, vos no puedes decir, mire, se está inundando Córdoba, no, pero a mí que no me mojen los zapatos. Sí, señor. Resulta que todo el mundo, vos tenés que resignar, yo tengo que resignar, vos mismo me dijiste una cosa preciosa, decir, no obstante tuviste que cerrar tu hermosa hostería, sí. Lo digo porque doy fe, porque pude disfrutarla con mi familia, sí. Pero no echaste gente con todo un costo puesto de tu parte al servicio de una plataforma social para el bien común. Sí, sí. Ahora digo, ¿por qué un acreedor en ese contexto no tiene que hacer quita? ¿Por qué no puede hacer esperas? Sí, señor. ¿O es que es un sector privilegiado del mundo, el sector financiero, al cual no se lo puede tocar, al único que hay que salvar? Acá la historia mostró que en Estados Unidos, cuando se dio el famoso burbuja que explotó, el tema de las hipotecas subprime, que se llamaban, que todo está negociado que se hizo en Estados Unidos, que se infló artificialmente los precios de los inmuebles, resulta que lo único que se les dio la plata y se salvó fue a los bancos. Claro. Entonces vos decís, acá lo único que tiene salvataje son los bancos. Los únicos, fíjate, y en el país sin salirnos de tema, pero lo cierto es que los bancos cada vez dan menos servicio. Sí. No solamente dan menos servicio, si ahora para entrar a un banco tenés que tener audiencia, sin embargo, los servicios que antes prestaban los bancos, por lo menos techo, seguridad y calefacción o aire acondicionado, no te sirven, porque ahora todos los pagos los tenés que hacer en cajero automático o en Rapipago a la intemperie, librado al azar, que no te asalten. No hace mucho leí la frase, el delito no es asaltar un banco, el delito es que exista un banco. Así es, porque vos fíjate que antes el servicio bancario te permitía pagar un montón de cosas. Ahora hay algunas cosas que tenés que ir a pagarlo haciendo cola, el rayo del sol, el viento, con la inseguridad, parado detrás de un cajero automático, de un Rapipago. Miguel Rodríguez Villafañe, abogado notario recibido en la Universidad de Córdoba, doctor en Derecho, Ciencias Sociales, profesor de Derecho Constitucional, de Derecho a la Información, periodismo de opinión, autor del libro Crimen de Crímenes, El Emporio Ediciones Argentina 2018, fue integrante del Juicio Popular por la deuda externa, junto a Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Ahora, digo, me queda más o menos claro respecto de los distintos gobiernos. También me queda más o menos claro de los intereses de los medios dominantes de comunicación. Ahora, nosotros, el pueblo de a pie, no te estoy preguntando qué podemos hacer para que me des una receta. Digo, ¿cuál es tu reflexión con respecto a esta especie de desentendimiento que tenemos? Lo que pasa es que yo, antes de echar la culpa al pueblo, esto viene no es culpa, digo, a ver. No, pero te digo porque el desentendimiento parte de una estrategia mediática. Te digo, uno de los temas que tuvieron los bancos, darse cuenta que el mundo que se venía, que ahora ya lo tenemos encima, es un mundo mediatizado. Sí, señor. Para lo cual, y ya desde antes del 76, optaron por comprar medios o ajustar a medios en donde por deudas financieras, etcétera, los tenían muy apretados. Claro. Y encima de eso, a su vez, ponían una publicidad. Imagínate, yo me acuerdo una vez, un diario de Córdoba, no me quiso publicar un artículo, solo porque los bancos, esos bancos, pautaban una página por semana. Ah, no, bueno, eso está re claro. Entonces, vos decís, acá el tema no es inocente. Te voy a dar el ejemplo de lo que yo planteaba. Vos sabés que una de las máximas discriminaciones que se hicieron en la Argentina fueron los cajeros automáticos cuando se introdujeron de golpe. Y te voy a dar una anécdota media familiar, pero vale para esta charla distendida. Un día llego a casa de mi mamá, me dice, no, Miguel, yo directamente voy a pagar un plus, pero yo no voy más al cajero. Bueno, ella iba al cajero del banco, imagínate, pobre, tenía 78 años, le insultaban en inglés hasta que metía la tarjeta, hacía los cálculos, le daban la plata, era una historia. Y dice, todo el mundo me insulta. Entonces, en ese entonces, si vos ibas al cajero humano, te cobraban $1, en la época era un peso, $1, por operación. Claro. O sea, mi mamá pagaba $1 si pagaba la luz, $1 si pagaba el gas, $1 si pagaba el agua. Ese impuesto a la ancianidad. Ah, claro.
nadie lo denunciaba, incluso había bancos que te ponían 2 cajeros dentro, automáticos. Sí. Uno era Red Bank, otro Red Link. Vos entrabas, resulta que iba el que había menos cola, pero el que era menos cola era de una red que hacía de cuenta que vos lo estabas sacando en la quiaca. Claro. Porque no era el cajero que era una prolongación de mostrador del mismo banco. Y en eso pagabas comisión. Sí. Y nadie te lo avisaba. Vos imagínate lo que entonces el sistema bancario le cobró a la ancianidad o a la discapacidad. Sí, señor. El solo hecho que se tuvo que introducir a esta tecnología que ahora la pandemia ha obligado que se avance, y que lo tuvieron que pagar a razón de $1 por operación, y nadie dijo nada. Volvamos a los medios. Los medios, después de eso, empezaron a crecer de una manera casi de discurso único. Por eso nosotros peleamos la ley de servicio de comunicación audiovisual para democratizar la palabra. Sí, señor. Porque si no, lo contrario, era imposible. ¿Dónde ibas a salir a poder decir que los bancos te estaban robando a los ancianos con $1 cada operación? Ahora, Miguel, a ver, si los medios de comunicación tienen tanto poder, también es porque hemos abandonado la educación. En la escuela no se habla de deuda externa, nadie explica nada. Estoy de acuerdo. Y una cosa que nosotros proponemos es que eso se trabaje. Fíjate que había una resolución de las universidades que era trabajar el tema de la deuda externa. No se debe haber cumplido. Pero no solamente no se ha cumplido, sino que se la subalternizaba. Yo te puedo dar una denuncia concreta. Miguel Ángel Espeche Gil, que es un referente indiscutible en el mundo en el tema de la lucha en contra de la deuda externa ilegítima, tenía una cátedra con otra gran colega, Graciela González, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué pasó el anteaño pasado? Él va y dice, doctor, no vaya, no tenemos ningún inscripto. Un día se encuentra y un alumno dice, oiga, ¿por qué no va, profesor? Nosotros vamos y nunca van ustedes. O sea, los alumnos le decían que el profesor no venía y el profesor le decía que no tenía alumnos. No le interesaba. Seguro. Ahora, yo le digo, en esto tengo que hacer un comentario paralelo. Acá, en los sectores económicos financieros, que ni siquiera son los productivos, se han ocupado muy bien de trabajar las cabezas que toman decisiones. Por eso han cooptado Facultad de Ciencia Económica y de Derecho. Claro. Ahora, detrás de esto hay un tema que tal vez merecerá otra charla, pero que es una derivación concreta. ¿Cuál es la única facultad que logra hombres y mujeres que tienen la máxima capacidad cívica? La Facultad de Derecho. Porque solo esos egresados pueden ejercer los 3 poderes. Por ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, señor. Entonces eso lo han planteado muy bien. Si yo trabajo la cabeza de los futuros jueces, se va a dar el apotegma ideal del amo cuando logra que el esclavo piense como él. Después no se tiene que calentar, las cosas cierran solas. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, bueno, me quedo sin tiempo, pero en definitiva, yo no quería sacar una conclusión de esto, simplemente arrimarme al hecho de la deuda externa, arrimarme a la posible incorporación de algún pensamiento intermedio, no echarle la culpa siempre a los demás, siempre a los de afuera, y poder analizarlo despacito a esto, ¿no? Y te agradezco mucho esta especie de introducción que hiciste hoy. Por eso te digo, Quique, te dejo 2 o 3 apostillas en eso. Primer detalle, la medida que ha tomado el presidente es muy importante. Por primera vez se investiga la deuda, pero desde el Poder Ejecutivo, porque siempre han sido privados que nunca han llegado a ningún lado. Sí, señor. Segundo, acá de lo que se trata no es solamente no pagar. Si hay que pagar lo que hay que pagar, evaluamos cómo se pagará. Pero también responsabilidades, porque acá hay personas que se tienen que responsabilizar hasta económicamente, porque acá todo el mundo cree que esto se resuelve con cárcel. Te digo, acá el tema, me importa menos la cárcel, me importa que paguen y se hagan cargo de las responsabilidades que le ha tocado en la acción. Y esto es un aspecto importante a tener en cuenta, porque también había responsables. El otro tema que no es menor y que también ahora se está tratando de levantar es la responsabilidad del Poder Legislativo, que si bien escúchame, la Constitución dice que el Poder Legislativo
debe intervenir en la negociación de la deuda externa, Claro, no es claro. que puede. Sí, debe. Pero en general ha sido mucho más fácil para los legisladores, legisladoras, delegar función al Poder Ejecutivo Ajá. y no asumir No la comprometerse, función sí. que le cabe, y eso también es importante Está bien, rescatarlo. está bien. Y el tercer concepto, que esto es una cosa novedosa que se introdujo en el fallo, es lo siguiente, una teoría que yo tengo hace tiempo, que es lo que sería la acción revocatoria de deuda económica ilícita. ¿Qué quiero decir con eso? Que un contrato, una garantía de una deuda, vale como garantía en la medida que tutele un derecho. Sí. O sea, en realidad, ¿por qué tenés la posibilidad de la garantía de la defensa? Y porque tutela el derecho de tu libertad, Sí. de tus derechos ante un juicio, etcétera. Pero las garantías no se autojustifican, sino es que no están sustentando un derecho. ¿Esto qué importancia tiene? Que acá la garantía que suelen usarse, bueno, ya está prescrito, bueno, en definitiva, los nuevos gobiernos lo convalidaron, Sí. no sirven en este caso, y puede ser una de las causales para rever algunas cosas, porque de ninguna manera pudiera usarse esa excusa, que ya se ha avanzado en eso en materia de otros derechos humanos que se han vuelto imprescriptibles y que no caben esa garantía, para poderse ver algunas de las cosas que se han hecho, si no siempre, es cierto, aparecemos como víctimas sin posibilidad de irredenta. Eso es la clave, bueno. ¿no? Bueno, Miguel, insisto, gracias por este ratito. Ojalá podamos en el futuro seguir compartiendo un rato de pensamientos de ida y vuelta como este. Te agradezco. Va a ser mucho. un lujo como siempre, valorando tu calidad y calidad. Gracias, Miguel. Abrazo grande. Otro para vos. Lo escuchaste a Miguel Julio Rodríguez Villafañe. ¿Dónde? Aquí, en Estudio País.